Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito respecto a lo que es el derecho laboral. Y para ello tenemos que comprender que el derecho laboral forma parte o es una rama del derecho. Es una rama que se dedica principalmente a estudiar este conjunto de principios y de normas jurídicas que van a regular la conducta humana, pero dentro de un sector determinado de la vida social, que es el que se limita al trabajo. Esta rama del derecho regula básicamente las relaciones que se dan entre dos sujetos. Por un lado el empleador y por otro lado el trabajador. ¿De dónde surge o de dónde emana el derecho del trabajo? Bueno, emana de distintas fuentes. Básicamente, la primera y principal es la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, que es la ley madre de todo lo relacionado a las cuestiones laborales, ¿sí? Esta ley fija las condiciones básicas para el trabajo que se van a aplicar en cualquier rama laboral, es decir, en cualquier tipo de trabajo va a tener que tener una serie de normativas que van a ir en concordancia con lo que dicen las disposiciones de esta ley. Por otro lado, tenemos como fuente del trabajo también lo que son las leyes y estatutos profesionales, es decir, aquellos que regulan las condiciones laborales propias para cada sector. También tenemos los convenios colectivos del trabajo, por ejemplo, los convenios colectivos de los lecheros, de los camioneros, de las empleadas domésticas, es decir, son disposiciones particulares para trabajadores de esa rama. Los convenios colectivos, por ejemplo, de los camioneros van a establecer una serie de relaciones laborales que se van a aplicar para ellos y no van a aplicarse para otros. Por ejemplo, para los de la UTA o los lecheros. Otra de las fuentes que tenemos es la Constitución Nacional. Como ustedes ya vieron o probablemente van a ver en derecho, la Constitución Nacional es la ley suprema o la ley superior de la cual emanan todas las otras leyes de un país. En nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 y sobre todo en el artículo 14 bis, encontramos las condiciones laborales que tienen que respetar todos los trabajadores y empleadores de la República Argentina. Por último, también tenemos como fuente los tratados internacionales, es decir, convenios o pactos que la nación argentina suscribe con otros estados en materia laboral. Y esto específicamente está regulado en el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacional. Bien, ya vimos lo que es el derecho laboral, vimos de dónde emana, de dónde surge o por qué tenemos leyes respecto al trabajo, pero nos falta determinar ahora cuál es el objeto que persigue el derecho laboral, o sea, ¿para qué tenemos un derecho laboral? Y para ello es importante que sepan que el objeto que tiene el derecho laboral, o sea, lo que protege el derecho laboral, es básicamente el trabajo humano. Y es importante que nos detengamos acá para analizar qué entendemos por trabajo humano. ¿Por qué? Porque no toda actividad que las personas realizamos es considerada trabajo. Para que sea considerada trabajo, la actividad tiene que, primero que nada, responder a una necesidad. Es decir, una persona trabaja porque necesita conseguir algo a través de ese trabajo. O sea, es un medio para cumplir otro fin. Por ejemplo, yo trabajo porque necesito tener plata para poder pagar el alquiler de mi casa. ¿Sí? Es un medio para cumplir otro fin. Y puntualmente ustedes tienen que saber que para que se hable de trabajo, la actividad que se realiza tiene que ser una actividad lícita. ¿Qué significa lícita? Que esté permitida por la ley, que sea legal. Si una persona quiere dedicarse a la venta de estupefacientes o a la venta de droga, por ejemplo, esa actividad puede ser considerada una actividad ilegal y por lo tanto no lícita y por lo tanto no encuadraría en este marco de protección normativa que se le da al trabajo. Entonces dijimos que el trabajo tiene que ser una actividad lícita, se tiene que prestar a favor de una persona que tiene la facultad de dirigirla. Es decir, el trabajador brinda su servicio, brinda su trabajo
a otra persona, que es la persona del empleador, que va a tener la potestad de dirigir esa actividad. O sea, el empleador tiene una serie de facultades que ya vamos a ver que permiten condicionar la forma en la cual el trabajador va a realizar su actividad. ¿Sí? Esto significa que esta actividad ilícita, una persona, el trabajador, la presta a favor de otra persona distinta que es el empleador, y esa persona del empleador la dirige a la actividad. Establece una serie de condiciones. Y por último, esto se realiza a cambio de una remuneración, es decir, de un intercambio pecuniario o económico. Decimos pecuniario porque esto proviene de la historia, en donde la pecunia, por eso viene el término pecuniario, era la forma de intercambio que se daba en la antigüedad a través de un servicio brindado por una cosa. ¿Sí? Era una valoración económica, como una moneda. Bien, entonces volviendo al objeto del derecho laboral, dijimos que el objeto es el trabajo humano. ¿Qué entendemos por trabajo humano? Toda actividad lícita que se presta a favor de alguien que la dirige a cambio de una remuneración pecuniaria, o sea, a cambio de dinero. Por lo tanto, a razón de esta definición que dimos, es que encontramos que en toda relación laboral hay una relación de dependencia o subordinación. Es decir, una persona se limita o se subordina a las facultades de otra persona. O sea, hay un límite a la autonomía del trabajador. El trabajador no puede hacer lo que quiere, sino que se tiene que condicionar o de algún modo acoplar a las disposiciones de otra persona que es el empleador. ¿Cuándo decimos que hay subordinación o dependencia? Decimos que hay subordinación o dependencia, por ejemplo, cuando el trabajador cumple un horario, cuando se pacta o acepta una forma de pago, un monto de dinero, cuando un trabajador se adapta a una organización ajena. Es decir, se establecen días y horarios para trabajar, espacios, herramientas que se van a utilizar, se proveen actividades específicas y por sobre todas las cosas porque se le pueden aplicar sanciones al trabajador en caso de incumplimiento de estas disposiciones. Bien, en esta relación laboral encontramos que hay dos sujetos que interactúan. Sí o sí tienen que haber dos partes en este contrato laboral. Por un lado está el sujeto del trabajador, que es la persona física, y siempre, pero siempre el trabajador es una persona física, de carne y hueso, que podemos ver, tocar, palpar, sentir, que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese trabajador que tiene que estar físicamente presente brinda su fuerza de trabajo, ya sea una fuerza física, ya sea una fuerza intelectual o ya sea una fuerza artística. En cambio, el otro sujeto, la otra parte del contrato laboral, que es el empleador, puede ser tanto una persona física, de carne y hueso, como una persona jurídica, por ejemplo, una empresa. Y acá no hay que confundir a la figura del empleador con la figura del trabajador que tiene un cargo jerárquico. Por ejemplo, un gerente de una empresa que puede establecer disposiciones de trabajo, puede dar directivas u órdenes y los trabajadores la acatan a esas directivas o a esas órdenes, pero no deja de ser el gerente un empleado. No deja de ser un trabajador que está cumpliendo una serie de requisitos que el empleador, es decir, el jefe o el dueño de la empresa, está indicando. Bien, ¿cuáles son las facultades que tiene el empleador? Es decir, ¿qué directivas puede brindar o qué disposiciones puede hacer valer? La ley habla principalmente de 4 tipos de facultades. Y acá encontramos, la primera es la facultad de control. Es decir, el empleador puede controlar a sus trabajadores. ¿Cómo controla? A través de los horarios de ingreso y de egreso. Es decir,
cuando se marca, muchas veces, por ejemplo, nosotros los docentes, marcamos nuestro horario de ingreso cuando ponemos nuestro dedo para que tome nuestra huella dactilar en el reloj biométrico. Otros trabajadores marcarán su ingreso con una tarjeta que pasarán en la puerta del ingreso a sus trabajos, otros con la firma y en un registro y el horario de ingreso y de egreso. Los horarios de descanso, o sea, el trabajador va a tener dentro de su trabajo un horario para que pueda dispersarse y ese horario va a estar marcado por el empleador. Por ejemplo, son los horarios de comida. Un trabajador que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, es probable que tenga una hora de descanso. Y esa hora de descanso la fija el empleador a través de esta facultad de control que tiene. Otra de las facultades es la facultad de reglamentar la actividad. Es decir, el empleador es aquel que establece cuáles son las reglas que va a haber para que funcione adecuadamente esa relación laboral. Por supuesto que estas reglas tienen que ser reglas lícitas, ¿no? No puede fijar condiciones de trabajo que vayan en contra de las disposiciones legales. Por ejemplo, cuáles van a ser los lugares de trabajo, cuáles van a ser los lugares de descanso, cómo se van a tomar los francos en el caso de que haya francos, cuáles van a ser los horarios para cada actividad, entre otros. También el empleador tiene la facultad de modificar la modalidad de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el empleador puede modificar las condiciones laborales cuando él las crea oportunas, siempre y cuando esa modificación no viole un derecho ya adquirido por parte del trabajador. O sea, puede el empleador modificar, por ejemplo, los días de franco. Suponiéndose que cuando un trabajador entra a trabajar en una empresa y el empleador le dice, bueno, a partir de que vos empieces a trabajar, tus francos van a ser 1 o 2 veces a la semana, los días sábados y domingos, supongamos. Puede de repente modificar esta condición y decir, bueno, a partir del mes que viene los francos no van a ser los sábados, van a ser los viernes, ¿sí? Esas modificaciones son modificaciones de acuerdo a la ley, que van en correspondencia a derechos y al resguardo de estos derechos del trabajador. No podría establecer modificaciones en la modalidad de trabajo que sean irracionales o que alteren la esencia del contrato de trabajo. Por ejemplo, no puede de repente el empleador decirle al trabajador que trabaja en Córdoba Capital que va a tener que trabajar en el interior de lunes a viernes y que se va a tener que pagar él mismo los gastos de traslado. O que va a tener que radicarse en otra provincia para poder hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque eso altera la esencia básica del trabajo, ¿sí? Bien. Y por último, la cuarta modalidad de trabajo, la cuarta facultad que tiene el empleador es la facultad disciplinaria. ¿Qué significa esto? Significa que el empleador puede establecer sanciones a sus trabajadores cuando incumplan las condiciones pactadas. Por ejemplo, puede el empleador hacer un llamado de atención, puede establecer un apercibimiento, una suspensión o hasta incluso un despido según la gravedad de la falta cometida por parte de su trabajador. Esta sanción que se le va a poner al trabajador siempre, pero siempre, tiene que ser notificada por escrito al trabajador. Es decir, no basta con que sea verbal la sanción o la disciplina que se le está impartiendo al trabajador. Tiene que ser por escrita, tiene que ser inmediata a la falta cometida. Quiere decir que, por ejemplo, si el trabajador falta reiteradamente el trabajo sin ningún tipo de justificación, cuando se reintegra, ahí se le tiene que notificar esta sanción. No puede pasar un mes y recién ahí el empleador de decirle, ¿te acordás que vos hace un mes atrás faltaste 3 días seguidos sin avisar? Bueno, acá tenés la sanción. No, tiene que ser inmediata. Automáticamente de que se comete la falta, se le tiene que notificar por escrito esa sanción. Y además tiene que ser una sanción que sea justa.
No sería justo que porque un trabajador falta un día sin justificación, se lo despida. Lo lógico sería que se le establezca algún tipo de apercibimiento o suspensión, pero no un despido por esa falta, ¿sí? Tiene que haber una correspondencia entre la falta cometida y la sanción establecida por parte del empleador. Esta notificación que dijimos que tiene que ser escrita, le tiene que otorgar al trabajador la facultad de poder impugnarla. ¿Qué significa impugnarla? Decir no estoy de acuerdo con esta sanción y establecer los motivos por los cuales no se está de acuerdo. Bien, por último, quiero destacarles la importancia de lo que es el orden público laboral. El orden público laboral significa que en ningún caso un empleador y un trabajador pueden pactar condiciones laborales que no se ajusten a las leyes, sobre todo a la ley madre en materia laboral, que es la ley de contrato de trabajo 20.744, y a la Constitución Nacional, que es la ley suprema que tenemos en Argentina. No se pueden pactar condiciones. Por ejemplo, no se pueden pactar, porque no es justo y no es legal, que un trabajador no vaya a tener nunca en su vida vacaciones o que nunca vaya a cobrar el aguinaldo, ¿sí? Porque eso va en contra de lo que establece nuestra ley suprema y lo que establece nuestra ley nacional de contrato de trabajo. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.